Muy buenas, me llamo Ier Chezareta y os voy a hablar sobre la anatomía ósea y los músculos del brazo. La explicación que voy a dar será sobre el húmero, el bíceps, el tríceps y el deltoides. El húmero es el hueso más grande y más largo de la extremidad superior. Está compuesto por dos epífisis y una diáfisis. La epífisis superior del húmero participa en la articulación escapulohumeral. La porción propiamente articular es la cabeza del húmero, superficie redondeada con forma de un tercio de esfera, lisa, orientada medialmente hacia arriba y atrás. Abajo y lateralmente la cabeza está limitada por el cuello anatómico, que separa la cabeza de la parte no articular de la epífisis superior. En cuanto a la epífisis inferior, en primer lugar participa en la articulación del codo. Las superficies articulares corresponden al cúbito y al radio. La parte medial de la superficie articular es la tróclea del húmero, y como toda tróclea, tiene forma de polea. La garganta de la polea pasa de la cara anterior a la cara posterior de la epífisis inferior. Lateralmente a la tróclea se encuentra el cóndilo y solo se desarrolla en la cara anterior e inferior de la epífisis inferior del húmero, borrándose en la cara posterior. Entre la tróclea y el cóndilo se extiende el canal condilotroclear. Por encima de estas superficies articulares lisas, que son la tróclea y el cóndilo, se excavan tres fosas: fosa radial, fosa coronoidea y fosa olecraneana. Dos salientes laterales completan la epífisis inferior, que son el epicóndilo y la epitróclea. La diáfisis es prácticamente rectilínea y da una falsa impresión de torsión sobre su eje. En la cara anterolateral presenta una elevación, que es la tuberosidad deltoidea, donde se van a insertar el músculo deltoides por arriba y el braquial anterior, por debajo. En la cara posterior presenta una depresión oblicua de arriba hacia abajo y de medial a lateral llamada canal de torsión o surco radial. No se trata de que el hueso esté torcido, sino que el trayecto del voluminoso nervio radial es el que determina la impresión ósea. El bíceps, como todos sabemos, es un músculo de importante tamaño ubicado en el área anterior del miembro superior, visto claramente por debajo de la piel. Se compone de dos porciones o cabezas proximales al hombro. La porción corta se inicia en el proceso o apófisis coracoides de la escápula. Por otra parte, la porción larga se inicia en el tubérculo supraglenoideo de la escápula por un tendón largo, atraviesa la articulación humeral y se asienta en el surco intertubercular del húmero. Ambas porciones, uniéndose, se continúan en un vientre alargado que termina en un tendón común que se inserta en la tuberosidad bicipital del radio. El bíceps efectúa la flexión del antebrazo en la articulación del codo y actúa también como supinador. Se nutre gracias a la vascularización aportada por una o en ocasiones dos ramas directas de la principal arteria del brazo, la humeral, conocidas por el nombre de arterias bicipitales. Su inervación motora y sensitiva depende de una rama proveniente del nervio musculocutáneo directamente, que es el nervio del bíceps. En cuanto al tríceps, este músculo es el más superficial del compartimento posterior del brazo. Es un músculo tricefálico, ya que está formado por las cabezas larga lateral y medial. Además, la cabeza larga divide el espacio húmeroescapular en los espacios triangular y cuadrangular, formando parte de sus límites. Las tres cabezas comentadas anteriormente se insertan de forma conjunta mediante un tendón ancho y resistente en el olecranon. El movimiento principal del tríceps es la extensión del antebrazo, y colabora en la extensión y abducción del brazo y cooptación de la articulación glenohumeral. Está irrigado por las ramas de la arteria humeral circunfleja posterior y ramas de las arterias colateral superior e inferior. Además, está inervado por el nervio radial. Finalmente, os hablaré sobre el deltoides. Este es el músculo que forma la bola del hombro, y además de abarcar la cara anterior, lateral y posterior del hombro, es ancho y voluminoso. Es un músculo potente que se encuentra en una articulación débil, ya que el hombro es muy móvil pero inestable.
Todos los vientres musculares van a confluir en la cara lateral externa del tercio medio del húmero. Se disponen para formar un tendón muy corto y muy fuerte. Las fibras musculares del deltoides se estructuran en 3 fascículos, cada uno con sus movimientos. Uno de ellos es el clavicular o anterior, que se inserta en la clavícula y participa en los movimientos de rotación interna y flexión del hombro, es decir, elevar el brazo hacia adelante. El espinal o posterior se inserta en la espina de la escápula y participa en los movimientos de rotación externa y extensión, que corresponde a elevar el brazo hacia atrás. Por último, el acromial se inserta en el acromión y participa en la separación o abducción del hombro. En cuanto a la inervación y la irrigación, el deltoides está inervado por el nervio axilar o circunflejo, mientras que el aporte sanguíneo lo recibe de la arteria circunfleja posterior. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención.